evidentemente, como dije, estamos satisfechos con haber sumado un punto más. Es evidente que, bueno, después del análisis y de la reflexión, pues, oye, desde luego que podíamos haber sumado 3. Es verdad que pudimos estar más precisos en el último tercio y que nos faltó, bueno, pues materializar algunas de las ocasiones que tuvimos, que hubiera abierto el partido y seguramente hubiera dificultado el plan de partido que ellos tenían. Entonces, bueno, a ver, que cuando nos quedemos con la sensación de que podíamos haber sumado más, sea siempre esa, ¿no? La positiva de decir, joder, es que hemos hecho muchas cosas bien y si hacemos tantas cosas bien durante los partidos que nos quedan, pues seguramente cosecharemos más victorias. Bueno, entiendo que nosotros desde el minuto 1 hemos hablado de no faltar el respeto a la categoría. Ese no faltar el respeto implica obviar la clasificación e implica respetar a todos los rivales independientemente de los puntos que tengan. Además, que entiendo que muchos de los entrenadores, pues bueno, pues echamos flores a los equipos rivales, ¿no? Pero en este caso lo hago de verdad. O sea, creo que la Arandina, evidentemente van colistas, ellos tienen que hacer el proceso de reflexión por el que estén ahí abajo. Nosotros, yo me he visto un 80% de los partidos de ellos durante el año y es un equipo que hace muchas cosas muy bien y que tiene muchos menos puntos de los que realmente merece. Quizá haya tenido un problema en las áreas que le ha penalizado, pero hace muchas cosas bien, y el otro día cuando realmente en las áreas pues se generó o hicieron cosas que les habían costado en partidos anteriores, pues fueron capaces de cosechar una victoria que muy posiblemente han merecido en muchos otros partidos. Entonces, es otro partido que creo que nosotros no nos vamos a equivocar, que sabemos que podemos perder, como todos los partidos de esta categoría, y que los vamos a respetar como hemos de respetar a todos los rivales. Así que en ese sentido creo que no va a ser porque no vienen de ganar, van los últimos. Nosotros no valoramos eso. Intento todos los días transmitir a los jugadores que nosotros tenemos que competir cada partido a muerte, con las características que tiene el rival. Y bueno, pues oye, evidentemente sabemos que va a ser muy difícil de nuevo poder cosechar una victoria allí en Aranda. A ver, ellos evidentemente han hecho algunos ajustes. Yo creo que en cuanto a la Arandina de las primeras jornadas, no sé hasta qué punto también la Copa del Rey les pudo penalizar un poco, ¿no?, el estar imbuidos en la Copa. Pero bueno, al final mantiene una identidad quizá con algunas variaciones en la estructura en respecto a las primeras jornadas de Liga, pero con una identidad parecida, ahora con varios jugadores que les han reforzado, que les han aportado y que les aportan cosas nuevas también, que eso también pues influye, ¿no? Cuando metes elementos nuevos en una plantilla, pues también te da nuevos recursos, pero bueno, con una tendencia, una identidad general muy parecida a la que tienes desde el principio del año, con el perfil de su entrenador, un entrenador joven, y bueno, insisto que con jugadores que me imagino que tienen el sueño de poder mantener al equipo y que si no, pues bueno, pues revalorizarse y poder hacer el mejor final de temporada posible para la temporada que viene poder estar en la categoría, en otros equipos o bien sabe dónde, ¿no? Bueno, siempre condiciona, es evidente que un estado, un césped en malas condiciones, pues dificulta ciertas intenciones, así que bueno, pues sí que lo tenemos en mente, como siempre, valoramos las condiciones y el contexto que nos vamos a encontrar y bueno, pues evidentemente pensando en ello, pues bueno, puede que alguna cosa pues podamos tener que ajustar, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de Keco, no llegará este fin de semana. Al final, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero este fin de semana no llega. El resto disponemos de toda la plantilla, lo cual la verdad que hace bastante tiempo que no teníamos tantos efectivos, lo cual dificulta un poco, ¿no?, tanto convocatoria como el 11, pero es bonito para mí como entrenador y es mejor, ¿no? Y bueno, en cuanto a la línea defensiva, los cambios, a mí no me preocupa. Es verdad que parece que hay no sé si pensamiento ahí en el subconsciente muchas veces de que si tocas la línea defensiva no cambies a ciertos jugadores o los centrales o no sé qué. Bueno, nosotros, pues oye, si no está Nacho está Ordo, si no está Ordo está Nacho, Dani, Gabri, Alain vuelve, ya está muchísimo mejor, ya está para poder entrar y lo hemos visto. Si no está Keco, el otro día entra David y se marca un partidazo. Así que ningún problema. Como siempre hemos dicho, pues cuando no está un jugador está otro y en ese sentido no me preocupa y todo lo contrario, creo que esa es la clave de nuestro éxito, ¿no? Que cuando no ha estado uno ha estado otro, cuando no ha estado el otro ha estado el uno y siempre han competido bien, así que eso es lo difícil, ¿no? Tener una plantilla que sabes que saques a quien saques compite a un nivel excelso, por lo tanto tienes menos preocupaciones incluso, ¿no? Oye, el día que me falte uno, pues pondré al otro y competiré a tope. Bueno, no sé qué pensarán los jugadores, pero bueno, intento mantener a todo el equipo
enchufado. Siempre hay jugadores que disputan más minutos, otros que disputan menos, pero bueno, mi intención y la intención del cuerpo técnico es la de intentar mantener a todos implicados y bueno, pues intentar elegir de la mejor manera posible y que nadie se desenchufe. Yo creo que ahora mismo, pues bueno, algunos pueden estar en los últimos partidos habiendo jugado un poco menos, pero no tengo la sensación de que nadie esté desenchufado, y mi intención será siempre poner el mejor 11 que cada semana pueda competir en base a cómo están nuestros jugadores, al contexto que nos encontramos, y ese contexto pues habla de si es Lanzábalos fuera de casa, qué perfil de rival nos vamos a encontrar, y en base a eso pues buscar todas esas situaciones de uno para uno, individualidades y aspectos de nuestros jugadores que más nos van a ayudar a acercarnos a una victoria en cada partido. Así que en ese sentido te diría que no pienso en un 11 tipo. O sea, cada semana volvemos a abrir el abanico de todas las posibilidades y lo que al final también nos marcan los jugadores durante la semana, cómo les vamos viendo a unos y a otros, y en función un poco de lo que hablamos, ¿no? Del contexto de partido, de los momentos que viven cada jugador, porque hay jugadores muy difíciles durante 34 jornadas estar siempre on fire, ahí a tope y al nivel máximo. Pues ahí tienes como cuerpo técnico que saber, oye, pues hoy no está en este mejor momento, pues le das un par de semanas de descanso, pones al que esté mejor. Así que no pienso en un 11 tipo, pienso en seguir seleccionando a los que mejor estén para cada semana de las que quedan. Bueno, yo creo que nos equivocaríamos si pensamos que porque jugamos contra el colista tenemos que ganar. Evidentemente que vamos a ir con la ambición de ganar, como así hemos afrontado todos los partidos, ¿no? Lo que pasa es que estos partidos pueden ser un poco trampa en el sentido en el que parece que como juegas contra el último has de ganar y bueno, quieres ganar, como quieres ganar todos los partidos, y a veces hay equipos que se les atragantan los equipos de abajo y luego les ganan a los de arriba. Al final los puntos son los mismos, al final cualquier partido vale 3 puntos, y en ese sentido, bueno, pues evidentemente te puede marcar en algo, no porque sean el último y el penúltimo actualmente, ¿eh? Claro, si en función de los puntos que saquemos, pues dentro de 2 semanas estarás pudiendo pensar más en una cosa o en otra. Pues sí, puede marcar, pero no porque juegues con el último y con el penúltimo. O sea, cuando pasen estos dos, oye, ¿qué hagas con el Compos y con el Orense? Pues te marcará que a falta de 6 jornadas puedas estar más pensando en un sitio o en otro. Pues ya está. Al final, sí, cada partido ya ahora, a falta de 10 jornadas, si sumas o no sumas, pues te va posicionando de cara a esas últimas jornadas en las que pues cada equipo, en función de los puntos que tenga y de los puntos que tengan el resto, pues estará posicionado para pelear por un cierto objetivo.